Hoy vamos a hablar sobre Jesús, camino de luz y de paz. Jesús, camino de luz y de paz. En tiempo de Navidad, donde les confieso, por mucho tiempo tenía horror a esas fiestas. Horror. Y no dejo de tenerla cuando miro el mundo. No dejo de tenerla. Después crecí un poco y me di cuenta que como cristiano puedo aprovechar ese tiempo para realmente vivir la realidad de la Navidad, la esencia de la Navidad, reflejar en este mundo perdido lo que la Navidad es. Y hoy vamos a leer un pasaje y hablar justo sobre Jesús, camino de luz y paz. Y el texto es Lucas capítulo 1, versículo 79. Lucas 1, 79. Lucas 1, 79 nos dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Hermanos, en tiempo de Navidad, donde el mundo se vuelve en una corrida de consumismo desenfrenado, en estas fechas se hacen notorias las señales de, ¿quieres ver las señales de Noé? Salga esta semana a las calles y vas a dar cuenta. Vaya a las casas y vas a dar cuenta que los señales que Jesús dio de su venida, dijo que serán como los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Cosas prohibidas. Comían, bebían y se divertían. Señales que en sí no son malos, no son pecados, son cosas lícitas por Dios. Pero Jesús dijo que las señales anticipantes a su venida serán como los días de Noé, donde las personas, su corazón, su ídolo mayor va a ser comer, beber y divertir y pasarla bien. Y hermano, esto no lo vemos solamente en los incrédulos. Eso podemos lamentablemente visualizarlo en muchos religiosos nominalmente. Y para no ser muy amplio, voy a llamarlo de muchos cristianos nominales. Viven esa misma realidad. Vienen el domingo y dicen Feliz Navidad, hermano. Detesto, les confieso, detesto que alguien venga a decir Feliz Navidad, hermano. Porque cuando me dices Feliz Navidad, también te dan Feliz Nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decirme? Decime lo que quieras, pero ¿qué es lo que quieres decirme cuando dices Feliz Navidad, Feliz Nacimiento? Decime que Jesús te bendiga, decime que Jesús sea la luz de tu vida, que Jesús sea la paz que llena tu ser, maravilloso. Pero por favor, no me lo digan Feliz Navidad. Si quieres seguir diciendo, dígalo nomás, a mí no me molesta. Bueno, para los hijos de Dios, la Navidad es mucho más que celebración pasajera. Es un tiempo para recordar vívidamente las palabras de Zacarías que citamos en ese versículo de Lucas 1:79. Vivir y esta realidad de manera personal y compartirla con un mundo perdido. Con un mundo perdido. Esa es nuestra misión como cristianos. El pasaje de Lucas 1:79 es una promesa viva y permanente que nos habla de una gloriosa esperanza, de una restauración y una divina dirección. Jesús, el Mesías, el que es la esencia de la Navidad, vino a este mundo. Vino a este mundo. Alguien dijo, a ese chiquero, y no se equivocó. Así que este versículo que nosotros leímos de Lucas 1:79 resume, hermanos, el propósito, la causa y la misión celestial de su venida. Primero, iluminar y alumbrar la oscuridad espiritual. Segundo, vivificar a los muertos en espíritu. Y tercero, guiar a los hombres hacia la paz con Dios. Y eso vamos a abordarlo en ese tiempo. Jesús,
la luz que brilla en las tinieblas. Jesús es la luz que brilla en las tinieblas. Y dice el versículo, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y hermano, desde la caída del hombre en el pecado, las tinieblas espirituales han cubierto este mundo, llevándolo a un estado de desorden y de muerte. En Génesis se describe el principio de la creación diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Espero que la vida nuestra no sea así. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz y fue la luz. Y así se hizo. Y hermano, esta realidad se volvió a repetir en el ámbito espiritual. Y esta realidad se volvió a repetir en el ámbito espiritual. Porque el pecado cubrió a la humanidad en tinieblas. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado cubrió la humanidad en tinieblas, los llevó en sombra de muerte, por haber roto su comunión con Dios y su paz con su Creador, y quedamos en un desastre total. El caos cubrió la faz de esta tierra que una vez Dios le dio vida. Y la profecía de Zacarías está reflejada, hermanos, en todas las escrituras, anunciando que el Emmanuel, el Dios con nosotros, vendrá para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Y quiénes son los que habitaban en tinieblas? Todo ser viviente en esta faz de la tierra. Por supuesto, estoy me refiriendo a los hombres. Jesús, hermanos, es la luz que alumbra en tinieblas. Juan, cuando comienza su evangelio, preste bien atención, cuando comienza su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo, en el principio era el verbo, la palabra. La palabra estaba con Dios y era la palabra Dios. Y esta palabra, hermano, es la que ordenaba todas las cosas en Génesis. Va a costarte comprender, pero después lo escuche. Y esa palabra la que estaba ordenando todo en Génesis. Juan sigue escribiendo su evangelio con su mente en Génesis 1. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho se hizo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y gloria a Dios que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que todo esto, hermano, habla de nuestro Señor Jesús, que es la verdadera luz que vino a este mundo tenebroso para alumbrar los corazones de los hombres. Pues Juan en Apocalipsis vio sus ojos que eran como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que penetra lo más profundo, lo más tenebroso, lo más oscuro que puede encontrar un ser humano en tinieblas. El mismo Señor Jesús declaró en Juan 8:12, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es imposible vivir y andar en luz sin Jesús. La primera conclusión que debemos tener, imposible andar en luz y vivir sin Jesús. Por más LED que tengamos en nuestra fachada exterior religiosa, hermanos, sin Jesús alumbrando nuestras vidas,
todo es inútil. El corazón del hombre permanecerá siempre en tinieblas y en densas oscuridades. Solamente Jesús puede alumbrar el corazón y la vida. Los que han sido iluminados por Cristo, hermanos, ¿reflejan qué? ¿Qué debe reflejar? Esta luz de Cristo. Esta luz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos más que muertos abrazando la vida y ciegos abrazando la luz. No somos más que eso. Por eso a veces nos llaman fanático. Ojalá que te llaman fanático por apegarte a Cristo, reflejar a Cristo, no por ser pesado, porque hay cristianos que son pesados, no porque se ven Cristo, es porque son pesados de verdad. Pero ojalá que, hermano, el mundo no siente ese peso, nos llaman fanático realmente por reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque al reflejar a Cristo reflejamos ¿qué? Su luz. Y al reflejar su luz, el mundo que está en tinieblas tiene dos opciones: o abraza la luz o rechaza la luz. Por eso los fariseos rechazaron a Jesús, agarraron piedra contra Jesús, porque la luz de Jesús molestaba sus densas tinieblas. Y no estaban dispuestos a romper toda la estructura religiosa, humana, terrenal, carnal, para abrazar la plenitud de vida de Dios, que es Cristo Jesús. Así que ojalá en esta mañana, hermanos, realmente estemos escuchando estas verdades a nuestras vidas y que podamos realmente ser vivificados por la luz que está en Cristo Jesús. Y tal cual dice el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es que el ejemplo, hermano, claro del Nuevo Testamento que nosotros tenemos visto es la resurrección de Lázaro. Jesús no hizo no resucitó Lázaro para entrar en el Guinness. Jesús resucitó. No. Jesús, todo lo que fue escrito, para nuestro provecho fue escrito. Todo lo que Dios hizo, todo lo que puso en la palabra que está en tus manos, tiene propósito. Maravilloso. Por eso tenemos que bucear profundo en la palabra para entender, comprender y ver la inmensidad de Dios en todas las cosas escritas para nosotros. Que su luz alumbra nuestras vidas para que podamos ver su luz en sus palabras. Así que el ejemplo mayor, hermano, de que Cristo es la luz de los muertos, de los que están en tinieblas, la vemos en Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba muerto, sumido en una profunda oscuridad. Estaba profunda oscuridad. Se presenta a Jesús y le dice a Marta: tu hermano resucitará. Es la mente religiosa delante de Jesús que mira el sentido real. Sí, Señor, va a resucitar en el último día. Y le dice Jesús: Marta, yo soy. Comprenda esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y enseguida, ¿qué hizo Jesús? Alzó su voz y dijo: Lázaro, sal afuera. Y qué maravillosa luz, hermano, que penetró la tumba, irradió y envolvió totalmente a Lázaro, derrotó la muerte y levantó a Lázaro dentro de los muertos. Y por gusto permitió Dios que saliera totalmente atado, para hacernos entender que esa luz que nos resucita, que nos ilumina, esa misma luz debe romper todas las cadenas natural, carnal, adámicas que nos atan. Así que entienda, si tú entregaste tu vida a Jesús, no te relajes. La vida de Jesús, cuando viene a nosotros, es el comienzo de una eterna caminada con Cristo. Así que hay caminos para caminar con el Señor, caminando y andando en su luz. Si no veo lo que Cristo tiene que seguir haciendo en mi vida, porque quizás me estoy distanciando de su luz, y cuanto distancio de la luz, comienza a haber sombras
y comienza a ser oscuridad. Así que cuanto más me pongo bajo de la luz, más me irradia con su claridad para que yo pueda ver las cosas más nítidamente. Hermanos, del mismo modo Jesús sigue siendo la única luz y esperanza en medio de las tinieblas que enfrentamos a diario vivir de nuestra vida. No hay tinieblas que pueden prevalecer sobre los que confían en Cristo Jesús. No hay tinieblas. Solo que no creas que la luz de Cristo es un botón, que yo lo prendo el domingo a las 9:30 y lo apago a las 12 y esa luz me acompaña toda la semana viviendo a mi manera, como me da la gana, haciendo lo que me antoja. No, esa luz vino a darme luz, a darme vida, pero vino a guiarme por el camino de la luz que es Cristo. Por eso Juan nos dice, la luz en tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Y todos, hermanos, venimos a Jesús luchando con montones de tinieblas que tenemos adentro. Esa es la realidad. Y esa es la realidad. Algunos te digo, venga a Jesús y todo va a estar claro. Te mintió. Jesús te ilumina. Es como alguien que tiene cataratas. Jesús te saca, te da la luz y tú comienzas a ver todo nítidamente. Pero ahora en tu caminar Jesús te enseña y te lleva a comenzar a sacar todo lo que produce en ti tinieblas. Y así es en nuestras vidas, hermano. Por eso las tinieblas no prevalecerán contra ella mientras nosotros permanezcamos en Jesús. Permanecer en mí, dice Juan capítulo 15, porque sin mí nada podéis hacer. Y tal cual, sin mí no hay luz, no hay claridad para que yo pueda ver y mirar y permitir que Dios alumbra todos los recónditos de mi propio ser interior. Así que, hermanos, miremos hacia nosotros y preguntamos en esta mañana, ¿qué áreas están en mi vida todavía en la oscuridad? Somos especialistas en rascar hasta cierto punto. Después hay áreas, lo que hacemos es esconderlas. Todos. Hay un folleto que hicimos acá, no hay más copia. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acuerdan? Que Jesús entra en la puerta, después en la sala, en el estar. Y después había un lugar que era sótano, trancado, que no queríamos entregarlo para Jesús. Y Jesús en ese folleto dice, si yo no puedo entrar a tu casa, no puedo permanecer en tu casa. La moraleja es que Jesús tiene que entrar en la parte. No escondamos, somos especialistas en querer esconder cosas, cree que Dios no la ve. En querer tapar cosas, cree que los ojos de Él no perciben. Y a lo contrario, hermano, corramos hacia Él y dejemos que su luz bendita alumbra todas nuestras tinieblas. David dijo, Señor, tú alumbrarás mis tinieblas. Tú alumbrar. Pero David también estaba dispuesto a que Dios alumbrara sus tinieblas. A veces nosotros queremos, Señor, alumbra mis tinieblas, pero acá y acá y acá no. Acá es conmigo. Y así no funciona, hermano. Por eso muchas veces vivamos vidas doble. ¿Por qué? Porque la vida no está totalmente centrada en Cristo Jesús. Así que tenga por cuenta que la noche más oscura que tú puedes tener, ¿qué hacemos? ¿Caminamos tropezando con todo? Ahí, ¿cuántas veces de noche el miércoles, cuando se van, apago la luz y a veces no me da ganas de sacar el celular y uno tropeza con la mesa o con la silla, pero apenas prendiendo la luz del celular, todo se ilumina, todo se torna más fácil, todo se torna más claro. Y ahí podemos empujar la mesa, empujar la silla y proseguir nuestra jornada, tal cual es nuestra vida con Cristo. Así que déjelo tomar cuenta de tu vida, de tu ser, para que Él pueda alumbrar todo nuestro caminar. Así que, hermanos, Jesús es nuestra luz, pero también a los que son de Él, Jesús desea reflejar su luz por medio de nosotros. No solo desea, está mal expresado eso, es imperativo que aquellos que tienen la luz de Cristo reflejan la luz de Cristo. Él mismo lo dijo a sus discípulos,
vosotros sois la luz del mundo. Aquí estaba diciendo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Que Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo porque están en mí. Están en mí. Y eso es lo que supone que estando en Jesús, la luz verdadera, nuestras vidas debe alumbrar. Debe alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo, una luz, una ciudad asentada sobre un monte, no puede esconder. Así que por eso Jesús dice en el mismo capítulo, y el mundo vea vuestras obras y glorifica a vuestros padres que está en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora somos luz en Cristo Jesús. Así que Dios, hermanos, nos bendiga para que realmente podamos reflejar la luz de Cristo. Y hermano, en la práctica Jesús tiene que reflejar su luz. Y esa luz en nosotros de Jesús tiene que ser reflejada claramente. ¿A dónde la vemos? Un ejemplo, Zaqueo. ¿Cuántos conocen Zaqueo? Prácticamente, escuche, ¿cuál era el problema de Zaqueo? ¿Cuáles eran las tinieblas de Zaqueo? Vivía profundamente en las tinieblas de su avaricia, de su distorsión. Siendo el jefe de los publicanos, aprovechaba para llenar su avaricia con platas ilícitas, con poder malo. ¿Por qué? Porque había sido puesto por los romanos y podía dictaminar lo que quiere. Cobraba lo que es de los romanos y cobraba lo que él quería. Esas son las tinieblas. Las tinieblas te llevan a esa avaricia. Las tinieblas nos llevan a vivir una vida de mentira, una vida de engaño, una vida de falsedad, una vida de hipocresía. Todos estos, hermanos, son tinieblas en nuestras vidas. Y Dios quiere penetrar todas nuestras tinieblas y cambiar nuestras vidas. ¿Qué hizo cuando entró la luz de Cristo en Zaqueo? ¿Qué pasó en la vida de ese hombre? La luz de Jesús, hermano, rompió las cadenas de ese pecado, de ese hombre internamente, y transformó su avaricia, su codicia, ¿en qué? En generosidad. Y no estoy dando indirectas para que tú des tu ofrenda, no, es la realidad. Es la realidad. Zaqueo en la historia se tornó un hombre generoso, pero no solo generoso, sino quiso resarcir el pecado que él había cometido con otros. Por eso gritó a Jesús: Señor, si a uno yo he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que la ley decía. ¿Qué pasó con ese hombre? Lo que pasa es que el ídolo sin Dios, sin Cristo ocupando el centro de nuestras vidas, como dijo un escritor de la antigüedad, el hombre es una fábrica de ídolos. Somos fábrica de ídolos, o de lo material, o de nuestro esposo, o de nuestra esposa, o de nuestros hijos, o de nuestra posición, o lo que sea. Hasta que Cristo entra y ocupa el centro de nuestra vida y su luz alumbra, y nos damos cuenta que todo lo que pensamos que era luz no es nada más que una luz falsa, tinieblas. Una vela que se derrite. Y todos ídolos nuestros, temprano o tarde, van a derretir. Y vamos a dar cuenta que no eran nada más que vanidad. No era nada más que vanidad. Así que, hermanos, reflejemos su luz al mundo y permitimos que Él inunda plenamente nuestro ser. Avanzo. Segundo, Jesús nos libera de la sombra de muerte. Jesús nos libera de la sombra de la muerte, como leemos en el versículo. Hermano, Jesús también vino a dar vida a los muertos, porque Él es la propia vida. Todos los hombres sin Cristo viven muertos. Repetimos una y otra vez Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdadera vida. Y Pablo, hermano, continúa describiendo nuestra antigua condición, diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Eso es la realidad del ser humano.
plenamente en tinieblas, plenamente en muerte espiritual, plenamente bajo dominio maligno. Por eso de una manera contundente Juan afirma en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta que te hago, ¿lo tenés? ¿A dónde lo tenés? ¿A dónde? Hermanos, desgraciadamente muchos tienen a Jesús acá. Ah, Jesús, sí, Jesús es el Hijo de Dios que vino de María, de José, y anduvieron en el burrito y durmió en el pesebre y hacen todo esto. Todo lo tienen claro. Pero ¿sabe qué? Como decía un libro antiguo, muerto, perdido por 40 centímetros. Porque Jesús nunca pasó de acá a acá, metafóricamente. Porque nuestro verdadero corazón no es esto, sino todo nuestro ser. Jesús nunca pasó. Es decir, sé todo sobre Jesús mentalmente. Pero de vida verdadera, no tengo nada de Jesús. La pregunta es, ¿tenés a Jesús de verdad? Si tenés a Jesús de verdad, tenés vida. Y no es cualquier vida, sino la vida de Jesús. Y el que tiene la vida de Jesús, imposible pasar desapercibido. Imposible seguir viviendo su vida común y corriente y natural, sino vivir para reflejar a Cristo en lo cotidiano vivir de nuestra vida. Y eso, hermano, nos consuela. Nos consuela saber que la vida nuestra está en Jesús. Nos consuela, ay de nosotros, y me duele la religión cristiana que te dice, la vida depende de ti. Y un montón de gente vive creyendo que está asegurando la vida de Jesús. Y por años viví así. Por años viví así. Pensé que la vida, quien está asegurándola soy yo. Estornudé y me enojó mi hermano. Perdí esa seguridad y ahora tengo que volver a recuperarla. Jesús es el autor de la vida, hermano. Jesús es el que nos rescata. Jesús es el que nos levanta. Jesús es el que infunde en nosotros el aliento de su propia vida. Así como fue con Adán. Dios hizo a Adán muñeco de barro. ¿Quién le dio el aliento de vida? Y se tornó alma viviente. Fue Dios, agarró el barro. Lamentablemente no quiero hacer eso porque hoy por toda parte soplan y están desparramando virus por toda parte. Pero Dios sopló aliento de vida en el barro y ese barro se tornó un ser espiritual a la imagen y semejanza de Dios. A la imagen y semejanza de Dios, lo mismo que hace Jesús. Si Jesús te ha dado la vida, tenga por cierto, la vida de Jesús es la garantía de tu propia vida. Por más débil que sea, por más flacos que sea, y podemos ser débiles y flacos en esta tierra, pero ¿sabe qué? La esperanza gloriosa que tenemos, que si mi vida es la vida de Cristo, puedo levantar. Tengo esperanza. Tengo esperanza, miro para adelante hacia la cruz y tengo fortaleza para levantarme por su gracia y proseguir hacia adelante. Y eso es maravilloso porque David tenía este consuelo y esa fortaleza en su vida. Ese hombre que caminó con Dios, que Dios era la fuerza de su vivir, pudo decir claramente en el Salmo 23:4, aunque ande por valle de muerte, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿Y por qué? Porque Él siempre estuvo con David. Es triste a veces cuando solo queremos en los momentos difíciles, el 9:11, Jesús, llame ya. Y muchas veces lamentamos, ¿y por qué lo llamé? ¿Y por qué me pasa eso? Viva a diario con Jesús para que cuando vengan los momentos difíciles, Él siga siendo la fortaleza de tu propia vida. Por eso en hebreo proclama el poder de Jesús sobre toda la muerte. Sobre toda la muerte. Y como hijos de Dios tenemos ya esta victoria gloriosa de vivir libre de todo temor de la muerte. Por eso Hebreos 2:14 y 15 nos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esta es nuestra gloriosa victoria, hermanos. El ejemplo práctico que nosotros tenemos en las Escrituras es el endemoniado gadareno. ¿Cuántos conocen esa historia? Está en la Biblia, por las dudas, aviso.
Está en la Biblia, Marcos 5, del 1 al 20. Jesús llega a esa tierra, encuentra un hombre en medio de los sepulcros, totalmente feroz, desnudo, se lastimaba a sí mismo. Le ataban, dice que con cadena, y ese hombre rompía las cadenas y salía. Y hermanos, esto representa exactamente la condición de la humanidad sin Cristo. ¿Sabe? La condición de la humanidad sin Cristo está representada en el endemoniado, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y mentalmente totalmente oprimido. Así que, hermanos, se presenta Jesús, y donde se presenta Jesús, se presenta la vida. Se presenta el poder de Dios. Con su poder Jesús lo liberó, le devolvió la abundancia de vida, lo sacó de los sepulcros y lo llevó a tener un juicio plenamente sano, que describe las Escrituras, que estaba totalmente sano, vestido, y ¿qué estaba haciendo? Con el WhatsApp, con el TikTok, con el Instagram, con el Facebook. Estaba ahí. Jesús lo salvó, lo sacó de la sepultura, y ese hombre estaba totalmente en su sano juicio, sentado. Lamentablemente, tengo que decir eso. Hoy los cristianos se salvan, reciben la vida de Jesús y pasan sus vidas, su diario vivir, su diario vivir en las redes sociales y en cosas inútiles, en cosas que no traen provecho. No estoy diciendo que está mal. Estoy preguntando cuánto gasta por día en las redes sociales y cuánto gasta por día en conocer la palabra de Dios. Y hermano, para muchos lo digo, ustedes saben que en ese púlpito yo no negocio la verdad. Para muchos es una vergüenza que muchas verdades de la palabra no son conocidas. Para muchos es vergüenza, ¿ves? Cuando digo que si yo Oseas, uno mira para el techo o mira si estoy hablando de algo remedio. Como una vez dije un versículo bíblico en un lugar y el muchacho me dijo que es un antibiótico. Es para vergüenza, hermano. Ese hombre, Dios lo libertó, lo sacó de la muerte, le dio su luz, lo transformó, le dio sano juicio. ¿Para qué? ¿Cómo estaba ese hombre? Sentado, quería levantarse a caminar y ir con Jesús. Y esa es la realidad de la vida de Jesús. La vida de Jesús que entra en el corazón del ser humano para que siga viviendo sus propios planos y su propio querer, es de dudar si realmente es la vida de Jesús. Pero Jesús también en su respuesta nos hace entender lo que es la verdadera vida. Jesús le dijo, no, vuelve para los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios hizo por ti. Y en eso nos hace entender que los que son de Jesús, su caminar en el trabajo, en la casa, en la familia, en el barrio, donde sea, ¿para qué estamos? Para anunciar a los muertos, a los que están en tinieblas, que hay vida en luz, en Cristo, hay luz en Cristo que alumbra, y llevar esa luz a esas vidas. Llevar. Jesús no le dije, vaya muchacho, disfruta, diviértate, haga lo que te da la gana, y ¿sabe qué? En aquel día nos encontramos en el cielo. Para eso hasta los ateos quieren ir al cielo, porque te garantizo, en el infierno no hay un ateo. En el infierno no hay un ateo, es el lugar donde no hay ateo, no hay mentes sutil que manipulan las cosas, no hay. Pasando la línea de esta vida, toda la realidad se resume en dos cosas: yo y Dios. Y Dios siempre, y la verdad de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios va a ser rotundamente clara para hacerles ver a los hombres que, como dice Pablo, la gracia de Dios está derramada sobre todos los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, hermanos, el Gadareno nos hace entender que somos llamados a vivir la vida de Jesús, anunciando que las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia. Como dijo Pablo, no crea que Pablo dijo esto porque Pablo era súper. Cuando Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio de Jesús, estas palabras tienen que ser tuyas y mías, porque hay de nosotros el día que llegamos a Dios, a encontrarnos con Cristo, y no hemos hecho nada. Y a muchos les garantizo, a muchos tristemente lo digo, van a cruzar la eternidad
para la profunda ruina porque nunca se importaron y vivieron la vida de Jesús. Nunca. Creyeron que la vida de Jesús es como, qué sé yo, comer carne o beber o mirar una cosa. Indiferente, no pasa nada. Imposible. Imposible. Así que, hermanos, que Dios nos dé la gracia para vivir la vida de Jesús, llevar el evangelio que es el poder de Dios para salvación de todos aquel que cree. Muchos mueren o están muertos a nuestro alrededor. Tú y yo somos agentes de vida. Tú y yo somos responsables de llevar la vida si realmente hemos descubierto la vida de Jesús en nosotros. Tercero, Jesús es el camino de la paz entre Dios y los hombres. Jesús es el camino de la paz entre Dios y los hombres, como dice el versículo, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesús, hermano, no representa una paz meramente emocional. ¿Se dan cuenta que hoy en la mayoría de las iglesias hacen invitación a esta paz emocional? Venga y sienta a Jesús. O vení y sienta a Jesús, porque acá está Jesús, siéntalo. Y te ponen la música, sienta a Dios. Sienta a Dios, Él te ama, Él te quiere. Tú sos el centro del cielo. Mentira. Mentira. Jesús viene a decirte que tú estás hundido sin Él, estás perdido sin Él. No hay forma de llegarte a Dios sin Él. ¿Por qué? Porque Jesús no es la paz emocional meramente. Jesús es el estado de paz reconciliativa entre el hombre y Dios. El pecado hizo un abismo, nos separó de Dios. Jesús, que Pablo dice, es el único intermediario entre Dios y nosotros. Por medio de Él nos reconcilió con el Padre. Y en Él tenemos la paz con Dios. Que la paz con Dios es diferente de la paz de Dios. ¿Entiende? La paz con Dios es cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo. Porque por medio de Cristo, Él fue la justicia de Dios. Y Él cumplió la justicia de Dios que estaba contra cada uno de nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y esa sanidad es la sanidad espiritual de volver a tener paz con Dios. De que la justicia de Dios no está persiguiéndome hoy, sino por medio de Cristo yo puedo llegar, metafóricamente hablando, y decir, absolvido. Está todo pago. Está todo pago. ¿Por quién? Por Jesús. Por eso Él es nuestra paz. Y Él es nuestra paz. Y esa paz es esa paz de reconciliación, porque Él nos reconcilió con el Dios Padre. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y hermano, paz acá, lo digo porque un montón vienen con esa paz acá, no es paz sentimental. Paz es paz reconciliativa entre Dios y el hombre. Esta es la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido y es nuestra justicia. Y por medio de Él nosotros llegamos a Dios. Por medio de Él. Es decir, en Cristo Jesús Dios ya no nos mira, no nos ve. ¿Por qué? Porque en nosotros Cristo ve a Jesús. Por eso nuestra victoria de salvación, de eterna reconciliación con Dios se encuentra en Jesús. En Jesús. Por eso nosotros vivimos en Él. Pablo dice a los Colosenses, Él es nuestra vida, cuanto vuestra vida Cristo. ¿Por qué? Porque no hay vida sin Él. Y no podemos presentarnos delante de Dios sin Cristo. Por eso somos el cuerpo y Él es la cabeza. Hacernos entender que no hay vida sin la cabeza. Por eso llevamos su sello, su marca. Y somos sellados para siempre por el Espíritu Santo de la redención, porque llevamos la marca de Cristo. Llevamos la marca de Cristo. La paz de Cristo, hermano, nos reconcilia con Dios, pero la paz de Cristo nos reconcilia con nosotros mismos. Nos reconcilia, ¿por qué? Porque la mayor confusión que tenemos, ¿a dónde? Dentro de nosotros.
dentro de nosotros, a reconocer que Él es nuestra paz, podemos enfrentar cualquier situación porque su paz reside dentro de nosotros y ilumina todo nuestro ser. Por eso podemos, como cristianos en Cristo, podemos enfrentar todas las situaciones de la vida. ¿Deseamos? No, pero podemos disfrutarla. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz hoy. Cristo es nuestra paz. En Cristo Jesús, y por eso tenemos que crecer en Cristo, y por eso la Biblia nos manda llenarse del Espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo que estamos viviendo cada vez va a golpearnos más y más. Y cuanto más nos llenamos de Dios, hermano, más la paz de Dios va a gobernar nuestro ser. Por eso Pablo llega a Filipenses capítulo 4, versículo 7 y dice una cosa locura, que la paz de Cristo pasa el entendimiento del hombre común y corriente. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la paz de Cristo llena nuestro ser. Eso es lo que Él dijo a sus discípulos. Así que si sos discípulo de Jesús, escuche la palabra de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da afuera. No es una paz terapéutica. Una paz que proviene de la propia vida de Jesús. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, dice Juan. Así que, hermano, que ojalá que la paz de Cristo gobierna nuestro ser. Cuando Cristo gobierna todos nuestros corazones. Y cuando esa realidad se consume, cumple en nosotros las palabras de Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿perseveras en el pensamiento de Cristo? ¿Perseveras? La pregunta. ¿Querés paz? Estoy seguro. Digo, hermano, ¿cuántos quieren vivir en plena paz? Todos van a levantar las 3 manos. ¿Persevera tus pensamientos en la verdad de Dios? ¿Jesús ocupa tu vida todo el tiempo? Debía ser. Eso es la realidad de los que tienen a Jesús. Debía ser. Por eso si no tenemos esa paz que está gobernando nuestro ser, miramos cuánto ocupa Jesús, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mi diario vivir. ¿Cuánto Jesús ocupa? Y por último, hermanos, Jesús también nos da paz con los demás. Jesús también nos da paz con los demás. Y dice Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermediarias de separación. Sí, hermano, Jesús, sin Jesús todos somos puercoespino, ¿no? Unos más, otros menos, otro más afilado, otro menos desafilado. Entonces Jesús toma el dominio de nuestras vidas, nos llena de su paz, nos hace ser agentes de paz. Escuche, cuando depende de nosotros, tenemos paz con otros. Cuando depende de nosotros. No estoy diciendo para que tú salgas ahora quieres. No vivo en una realidad que tú vives. Pero cuando depende de ti, tú tenés paz con otros. Ya no tenés odio, ya no tenés rencor, ya no querés venganza. Ya no querés que le pague como me pagó. No estoy diciendo que te vas a ir a comer asado. No, esa es mentalidad babosa, que no entiende el evangelio en su plenitud. Pero sí vas a estar libre para no guardar y no poner cosas que te cargan en el peso de nuestra peregrinación, de rencor, de amargura, de resentimientos, de querer venganza. Y eso lo vemos, hermano, claramente en la vida de Jesús. Acá a la carta de los Efesios estaba diciéndoles a los Efesios gentiles, y Él hizo la paz con ustedes, con los judíos. El judío que se convirtió, que no podía mezclarse con el gentil, ahora en Cristo Jesús, le costó un poquito, pero ahora con Cristo Jesús, porque eso a veces nos cuesta, ¿no? A veces me cuesta aguantar la hermana Gabriela, pero en la paz de Cristo voy aguantando. Sí, a veces lo digo, a veces es difícil aguantar a algunos. Estoy hablando de una forma general. ¿Por qué?
quizás por su inmadurez, quizás porque no se convirtió, está más convencido. Y somos humanos y a veces nos cuesta, pero sabe que la paz de Cristo nos conduce para vivir plenamente livianos en nuestro vivir. Jesús cambió la realidad de los judíos con los samaritanos, que los llamaban perros. Jesús, imagínense, en los discípulos de Jesús, habían dos enemigos mortales, Mateo el publicano y Simón el celote. Es como juntar un americano y un palestino, un judío y un palestino, más o menos, para que tú entiendas. Jesús estaba con él, Mateo el publicano, que trabajaba para los romanos, y Simón el celote, que era un revolucionario judío que quería sacar a los romanos. Jesús los juntó entre ellos y vivieron plenamente en armonía, en comunión y en una vida centrada en Cristo, porque Cristo era la paz de sus propias vidas, la paz de sus corazones y la paz entre ellos. Y por último, Jesús es la paz eterna. Jesús es la paz eterna. Jesús, hermano, asegura para sus hijos una eterna y profunda paz. Una eterna que nadie puede más conturbar, aplastando nuestro enemigo por siempre. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Pero no vaya a hacer como hacen Satanás. Hay una canción, me acuerdo, que decía, ¿cómo es? Satanás, la sangre de Cristo está sobre ti. Horrible. La sabe, el hermano la sabe. Espantoso. Eso es horrible. Eso es ajeno a las escrituras, hermano. El poder de Cristo que aplasta. No es tú ni yo. Yo me acuerdo en un lugar que llegaba, hacían así. Y en esa época yo ya estaba poco más adulto y me parecía horrible. Me parecía espantoso. Y por supuesto, nunca lo hice. Nunca la canté. Así que concluyo, hermano, con ese pasaje que nosotros leímos. Lucas 1:79 nos hace recordar que Jesús es la luz en nuestra oscuridad y seguirá siendo. Y si tenés oscuridad, lleva tu vida a Cristo más. Clame más por Cristo y vocea más en Él, para que Él alumbre tu oscuridad. Y Él es el libertador de la sombra de muerte. Y lo digo y tristemente, y una realidad, a todos va a tocarnos cruzar por ese valle. Fortifícate con Cristo, porque cuando este valle toca a nuestras vidas, que Él sea la fortaleza, la vida en medio de ese valle de muerte. Y Él es el que nos guía hacia el camino de la paz con Dios, con nosotros mismos, con otros, y la paz eterna de vivirla en el Señor. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿Jesús es la realidad de tu vida? Pregunto, y piensen en eso, por favor. ¿Jesús es esa realidad en tu vida? Porque no vine a discursar. Vine a traer la palabra de Dios y pensar, y reflexionar. ¿Jesús es la realidad en tu vida? Esas palabras que Zacarías escribió hace 2000 años, dijo, ¿son realidad en tu vida? ¿Son? Tú puedes decir, sí, Jesús alumbró mis tinieblas. Me dio vida, estaba yo muerto. Y ahora tengo la paz con Dios. Estoy seguro que cuando parto, si hoy sea mi día, tengo plena paz, que estaré en sus regazos. ¿Es esta tu realidad?